La historia oficial nos ha contado una versión específica sobre nuestro pasado, pero ¿qué sucede cuando los descubrimientos arqueológicos no encajan en esa narrativa? Hoy vamos a explorar algunos de los hallazgos más controvertidos de la arqueología moderna, aquellos que han generado debates intensos en la comunidad científica y que algunos consideran evidencia de civilizaciones antiguas mucho más avanzadas de lo que creíamos posible. Durante décadas, arqueólogos de todo el mundo han desenterrado restos humanos que desafían nuestro entendimiento convencional sobre la estatura y las características físicas de nuestros ancestros. Estos descubrimientos, aunque documentados y fotografiados, a menudo son relegados a los archivos de los museos o simplemente ignorados por las publicaciones académicas principales. Comencemos nuestro viaje en el año 1912, cuando el arqueólogo Charles Dawson anunció el descubrimiento de restos humanos en Piltdown, Inglaterra. Aunque este caso específico resultó ser un fraude famoso, estableció un precedente preocupante sobre cómo ciertos hallazgos pueden ser manipulados o suprimidos para mantener narrativas históricas establecidas. Sin embargo, existen casos mucho más intrigantes y mejor documentados. En 1936, el antropólogo alemán Ralph von Koenigswald descubrió en Java restos de homínidos que medían considerablemente más que el promedio de los humanos modernos. Estos especímenes, conocidos como Meganthropus paleojavanicus, presentaban características craneales y dentales que sugerían individuos de estatura extraordinaria. Pero los descubrimientos no se limitan a Asia. En América del Norte, específicamente en el estado de Nevada, las excavaciones en la cueva de Lovelock han revelado momias y esqueletos de individuos que, según los registros de los arqueólogos que los encontraron, medían entre 8 y 10 pies de altura. Estos hallazgos, realizados entre 1911 y 1929, fueron documentados por arqueólogos de la Universidad de California. Pero, curiosamente, muchos de estos especímenes han desaparecido de las colecciones del museo. La leyenda de los gigantes de Lovelock se remonta a las tradiciones orales de la tribu Paiute, quienes hablaban de una raza de gigantes pelirrojos llamados Sitekah, que habitaba la región antes de la llegada de los nativos americanos. Según estas tradiciones, los Sitekah eran caníbales agresivos que fueron finalmente derrotados por una coalición de tribus nativas. Las momias encontradas en la cueva presentaban cabello rojizo y estaturas excepcionales, lo que parecía corroborar estas antiguas historias. En Ohio, otro descubrimiento notable tuvo lugar en 1897 en el condado de Crittenden. Los periódicos locales reportaron el hallazgo de esqueletos humanos de más de 9 pies de altura, con cráneos alongados y características faciales distintivas. Estos restos fueron encontrados en túmulos funerarios junto con artefactos de cobre y herramientas sofisticadas que no correspondían al nivel tecnológico atribuido a las culturas nativas de la región. Wisconsin también ha sido escenario de múltiples descubrimientos similares. Entre 1890 y 1920, los periódicos del estado reportaron regularmente el hallazgo de esqueletos gigantes durante excavaciones para la construcción de ferrocarriles y edificios. El caso más documentado ocurrió en Lake Mills en 1897, donde se descubrió un cementerio completo de individuos de estatura excepcional, algunos midiendo más de 8 pies de altura. Lo que resulta particularmente intrigante de estos descubrimientos es el patrón consistente en los reportes. Individuos de gran estatura, cráneos alongados o de forma inusual, y a menudo encontrados junto con artefactos que sugerían un nivel de sofisticación tecnológica avanzado para su época supuesta. En el continente europeo, los hallazgos no son menos fascinantes. En Rumania, específicamente en la región de Transilvania, excavaciones arqueológicas
han revelado esqueletos de gran tamaño que datan de hace varios milenios. Estos descubrimientos, realizados en la década de 1940, incluían individuos de más de 7 pies de altura con características craneales distintivas. Francia también ha contribuido a esta colección de hallazgos misteriosos. En 1890, cerca de la ciudad de Castelnau-le-Lez, se descubrieron restos humanos de proporciones extraordinarias. El húmero encontrado medía casi 22 pulgadas, lo que sugeriría una estatura de aproximadamente 11 pies para el individuo completo. Este hallazgo fue inicialmente estudiado por antropólogos franceses, pero posteriormente desapareció de los registros oficiales. En el continente africano, específicamente en Marruecos, excavaciones recientes han revelado restos humanos de gran antigüedad y tamaño considerable. En el sitio arqueológico de Jebel Irhoud, aunque principalmente conocido por otros descubrimientos de homínidos tempranos, también se han encontrado especímenes de proporciones inusuales que no han recibido la atención mediática que merecen. Australia presenta su propio conjunto de enigmas arqueológicos. En Queensland, los aborígenes locales han mantenido durante generaciones historias sobre una raza de gigantes que habitaba el continente antes de su llegada. Excavaciones modernas han descubierto herramientas y armas de proporciones que sugerirían usuarios de estatura extraordinaria. Pero ¿por qué estos descubrimientos no reciben más atención en los medios académicos principales? La respuesta puede estar en la naturaleza conservadora de la arqueología establecida. Las teorías aceptadas sobre la evolución humana y la migración de poblaciones están profundamente arraigadas en décadas de investigación. Hallazgos que desafían estas teorías a menudo enfrentan escepticismo extremo o son simplemente ignorados. Además, existe el problema práctico de la preservación y el acceso. Muchos de estos especímenes fueron descubiertos durante la era dorada de la arqueología americana, entre 1880 y 1920, cuando los estándares de documentación y preservación no eran tan rigurosos como los actuales. Algunos especímenes se perdieron debido a desastres naturales, guerras o simplemente negligencia institucional. El Smithsonian Institution, la institución arqueológica más prestigiosa de Estados Unidos, ha sido acusada repetidamente de suprimir evidencia de gigantes antiguos. Aunque la institución niega estas acusaciones, investigadores independientes han documentado casos donde especímenes prometedores fueron transferidos al Smithsonian y posteriormente desaparecieron de sus colecciones. Un caso particularmente controversial involucra los hallazgos en los túmulos funerarios del Valle del Mississippi. Durante el siglo XIX, estas estructuras fueron sistemáticamente excavadas, revelando no solo artefactos sofisticados, sino también restos humanos de proporciones inusuales. Muchos de estos especímenes fueron enviados al Smithsonian para estudio, pero los registros públicos de estos hallazgos son notablemente escasos. La tecnología moderna ha proporcionado nuevas herramientas para reexaminar estos misterios. El análisis de ADN, la datación por carbono 14 mejorada y las técnicas de imagen médica avanzada podrían resolver definitivamente muchas de estas controversias. Sin embargo, el acceso a los especímenes relevantes sigue siendo limitado. Algunos investigadores han propuesto teorías alternativas para explicar estos hallazgos. Una posibilidad es que ciertas poblaciones humanas antiguas desarrollaron características físicas distintivas debido a aislamiento geográfico, dieta especializada o factores ambientales únicos. Estas poblaciones podrían haber alcanzado estaturas considerablemente mayores que las normas modernas, sin necesariamente representar una especie diferente. Otra teoría sugiere que algunos de estos hallazgos
podrían representar individuos con condiciones médicas específicas, como gigantismo causado por tumores pituitarios. Sin embargo, esta explicación no puede dar cuenta de la aparente frecuencia de estos casos en ciertas regiones geográficas y períodos históricos. Los pueblos indígenas de América del Norte han mantenido tradiciones orales detalladas sobre estas poblaciones antiguas durante milenios. Tribus desde Alaska hasta México tienen historias sobre gigantes que precedieron a sus propias culturas. Estas tradiciones, transmitidas cuidadosamente de generación en generación, proporcionan contexto cultural invaluable para entender estos hallazgos arqueológicos. La tribu Cherokee habla de los Quecle-Cudle, una raza de gigantes que vivía en las montañas del sureste. Los Comanche recuerdan a los Tejas, guerreros gigantes que controlaban las llanuras del sur. Los Sioux mantienen historias sobre los Chilletanca, gigantes que construían montículos enormes y poseían tecnología avanzada. Es importante abordar estos temas con rigor científico y escepticismo saludable. No todos los reportes históricos son precisos y la tendencia humana hacia la exageración debe ser considerada. Sin embargo, la consistencia de estos reportes a través de diferentes culturas, continentes y períodos históricos sugiere que puede haber algo más que simple mitología o error de medición. Los métodos de excavación del siglo XIX eran considerablemente menos precisos que los estándares modernos. Las técnicas de medición podían ser inconsistentes y la documentación fotográfica era limitada. Esto significa que algunos de los reportes de gigantes podrían ser resultado de errores metodológicos o exageración periodística. No obstante, algunos casos están mejor documentados que otros. Los hallazgos en la cueva de Lovelock, por ejemplo, fueron excavados por arqueólogos profesionales de la Universidad de California y documentados según los estándares de la época. Las fotografías existentes de algunos especímenes muestran claramente individuos de estatura excepcional. La cuestión se complica aún más cuando consideramos la política de la arqueología moderna. Las instituciones académicas dependen de financiamiento y reputación. Investigadores que persiguen teorías controversiales o hallazgos que desafían paradigmas establecidos a menudo enfrentan dificultades para obtener financiamiento o publicar sus trabajos en revistas prestigiosas. Esta dinámica puede crear un ambiente donde ciertos tipos de evidencia son sistemáticamente ignorados o suprimidos, no necesariamente por conspiración deliberada, sino por las presiones naturales del sistema académico. Los arqueólogos jóvenes aprenden rápidamente qué tipos de investigación son seguros para sus carreras y cuáles podrían ser perjudiciales. La tecnología de datación moderna podría resolver muchas controversias si se aplicara a los especímenes existentes. La datación por carbono 14, cuando se combina con otras técnicas como la datación por aminoácidos o el análisis isotópico, puede proporcionar fechas muy precisas para restos orgánicos. Sin embargo, muchos de los especímenes más intrigantes permanecen inaccesibles para pruebas independientes. El análisis de ADN presenta posibilidades aún más emocionantes. Si se pudiera extraer ADN viable de estos restos, podríamos determinar definitivamente si representan poblaciones humanas conocidas, grupos aislados con características genéticas distintivas o algo completamente diferente. Lamentablemente, el ADN se degrada rápidamente, especialmente en condiciones de preservación subóptimas. Los avances en técnicas de imagen médica también podrían proporcionar información valiosa. Las tomografías computarizadas y la resonancia magnética pueden revelar detalles internos de los huesos sin dañar los especímenes. Estas técnicas podrían identificar patologías, estimar edades al momento de la muerte
y proporcionar mediciones precisas que resolverían las controversias sobre el tamaño real de estos individuos. Mientras tanto, nuevos descubrimientos continúan emergiendo. En 2004, excavaciones en la isla de Flores, en Indonesia, revelaron restos de homínidos de estatura extremadamente pequeña, apodados hobbits por los medios. Este descubrimiento demostró que poblaciones humanas aisladas pueden desarrollar características físicas muy distintivas en periodos relativamente cortos. Si poblaciones pueden evolucionar hacia estaturas menores en aislamiento, el proceso inverso también es posible. Condiciones ambientales específicas, disponibilidad de alimentos o presiones selectivas particulares podrían favorecer el desarrollo de individuos de gran estatura en ciertas poblaciones. La evidencia arqueológica también debe considerarse en el contexto de estructuras megalíticas encontradas en todo el mundo. Desde Stonehenge en Inglaterra hasta Puma Punku en Bolivia, civilizaciones antiguas construyeron monumentos que requirieron mover y colocar piedras de peso extraordinario. Aunque la ingeniería moderna puede explicar cómo esto fue posible con técnicas sofisticadas, algunos investigadores sugieren que trabajadores de gran estatura y fuerza física podrían haber facilitado estas construcciones. Los registros históricos de culturas mediterráneas también mencionan encuentros con pueblos de estatura excepcional. Los antiguos griegos escribieron sobre los hiperbóreos del norte, descritos como gigantes pacíficos con conocimiento avanzado. Los romanos documentaron encuentros con guerreros germanos y celtas de estatura impresionante. Incluso textos religiosos de diversas culturas contienen referencias a gigantes antiguos. El libro de Enoch, textos hindúes antiguos y las tradiciones orales de pueblos indígenas de todo el mundo incluyen historias sobre razas de gigantes que interactuaron con humanos normales en el pasado distante. La pregunta fundamental que debemos hacernos es: ¿estamos dispuestos a reconsiderar nuestras asunciones sobre el pasado humano basándose en evidencia arqueológica que no encaja en teorías establecidas? La ciencia progresa mejor cuando mantiene la mente abierta a nuevas posibilidades mientras aplica rigor metodológico para evaluar evidencia. El futuro de esta investigación depende de mayor transparencia en las instituciones arqueológicas, acceso mejorado a especímenes controvertidos y aplicación de tecnologías modernas para reexaminar hallazgos históricos. Solo a través de investigación abierta y colaborativa podremos resolver definitivamente estos misterios de nuestro pasado. Mientras tanto, estos hallazgos nos recuerdan que la historia humana es mucho más compleja y misteriosa de lo que nuestros libros de texto sugieren. Cada nuevo descubrimiento tiene el potencial de reescribir completamente nuestra comprensión de quiénes somos y de dónde venimos. La arqueología de los gigantes antiguos representa uno de los campos más controvertidos y fascinantes de la investigación histórica moderna. Ya sea que estos hallazgos representen poblaciones humanas con características distintivas, individuos con condiciones médicas raras o algo completamente diferente, merecen investigación científica seria y objetiva. Solo manteniendo la curiosidad intelectual y el rigor científico podremos eventualmente